Saludos amigos de YouTube. Esta es la partida número 2 del primer set en el match entre Levon Aronian y Wesley So. Como ya lo saben, estos matches constan de 2 sets. Uno se juega el día de hoy y otro el día de mañana. Y quien puntúe mejor de esos 2 sets pasa a la siguiente ronda. En caso de empatar en sets, se llegaría a 2 partidas Blitz. Y si aún siguen empatados, se llegaría hasta el Armagedón. En la primera partida, Levon Aronian había derrotado a Wesley So, por lo que ya llevaba una ventaja, ¿no? Vemos que quien haga 2.5 puntos de las 4 partidas que están programadas en el primer set, ya ganaría por ahí el set. Así que en una difícil situación ya Wesley So, que ahora jugaba con las piezas negras contra Aronian de blancas. El ritmo de juego es 15+10. Y vamos a ver qué pasó. Abre con D4 aquí Aronian, D5, caballo F3, caballo F6, alfil F4 y atrás ponemos a un sistema Londres y C5. Ya golpea en el centro por aquí Wesley, E3 sostiene Aronian y caballo C6 incrementando la presión sobre D4, caballo BD2 y dama B6 incrementando incluso más la presión contra D4. Además el peón en B2 pudiera estar colgando en algunas líneas, por lo que Aronian, en vista de la presión sobre D4, libera la tensión con D por C5. Aquí Wesley decide comer en B2 y torre B1 de Levon Aronian. Dama C3 para mantener la clavada sobre ese caballo en D2 y alfil B5. Ahora introducimos ideas como caballo E5 aprovechando la clavada de ese caballo en C6. Y por ejemplo, si Wesley hubiera comido en C5, que sería un error ya aquí de Wesley So, seguiría la jugada en roque. Por ejemplo, E6 para intentar desarrollar ese caballo y C4. Ahora defendemos nuestro alfil en B5 y además intentamos abrir la posición. Por ejemplo, alfil E7, caballo B3. Ahora podemos ver la importancia de haber jugado C4. Ya nuestro alfil en B5 está defendido y posibilitamos esta jugada con caballo B3 tocando la dama. Y tras algo como dama 3, caballo BD4 intentando tomar ventaja de la clavada, incrementando la presión sobre C6 y contra alfil D7, fuerte jugada, caballo E5. Ahora, en caso de que el negro coma en E5, seguiría alfil por. Ahora no te puedes enrocar, sería un error muy grave que existiría alfil por F6. En caso de alfil por, comemos en E7 simplemente. Y después comemos en B5, quedamos con pieza además. Así que, por ejemplo, tras alfil por, hacemos alfil por D7. Una vez que hemos eliminado el defensor del alfil en D7, ahora sí podemos ganar pieza, ¿no? Vemos que el caballo en F6 será el defensor de ese alfil en D7. Así que tras alfil por E5, única jugada, torre D8, ya defendiendo su alfil en D7 para ahora sí poderte enrocar. Pero aquí existiría C por D5. Ahora, caballo por, sigue alfil por G7. Tocamos la torre, se tiene que quitar y ya no te puedes enrocar corto. Así que única jugada de por D5. Pero aquí fuerte jugada alfil por D7. Torre por ejemplo. Y ahora caballo F5 es un cañonazo. Porque estamos tocando en E7, estamos amenazando caballo por G7 jaque. Y si te enrocas, le metemos un jugadón ahora sí aquí al negro con caballo por G7. En caso de rey por, seguiría dama G4 jaque aprovechando la clavada sobre ese caballo en F6. No puedes hacer rey H6 porque te pego mata en F4. Y contra dama G4 en caso de rey H8 existiría la jugada dama por D7. Otra vez tomando ventaja de la clavada sobre ese caballo en F6. Así que tras alfil B5 Wesley juega G6. E4 intentando abrir la posición justo en el momento que el negro no está muy bien desarrollado, ¿no? Por ahí. Aquí comete un error Wesley So con alfil G7, que ya debió haber cuestionado a este alfil en B5 con la jugada A6. Y tras algo como alfil por C6, B por C6, vemos que ahora, en caso de que existiera un caballo E5, ya no sería con ganancia de tiempo, ¿no? Sobre el caballo en C6, ahora ya está un peón, ya no podrías incrementar, ¿no? Por ahí la presión sobre ese posible caballo clavado en C6. Bueno, así que hace alfil G7 Wesley, un ligero error por ahí, y ya permite alfil E5. Fuerte jugada de Aronian, le toca la dama en C3, además aprovechando la clavada sobre el caballo. Dama A5 y E por D5. Ahora caballo por no es posible debido a que el alfil en G7 quedaría colgando.
Estamos intentando aprovechar la clavada sobre ese caballo, así que prácticamente única jugada, A6. Tras alfil por C6, B por C6, juega aquí D6, fuerte jugada de Aronian. Vemos que tras C por D seguiría alfil por, no te podrías enrocar. Seguiría después un dama E2, contra alfil E6 juegas caballo G5 y es, yo diría que suicida, ¿no? Comer en D6 ahí para el jugador negro. Así que se enroca Wesley So y D por E7 de Aronian. Tocamos la torre en F8, torre 8 y enroque corto. Come en C5 aquí Wesley So. Vemos que no pudo haber comido en E7 porque es la jugada que se nos va de las manos, ¿no? Aquí a todos, porque existiría la fuerte jugada caballo C4. Tocamos la dama en A5 y contra dama por C5. Otra vez fuerte jugada caballo B6. Vemos que nuestro alfil en E5 domina la casilla B8. Estamos tocando en A8, estamos tocando en C8. No puedes jugar torre B8 por el alfil, como les digo. Y pues perderías material, ¿no? Aquí la mejor jugada es torre por E5 y tras caballo por, dama por y caballo por A8, ¿no? Ya perderías muchísimo material. Así que dama por C5 de Wesley, incrementando la presión sobre E7. Torre 1 y alfil F5, metiendo presión sobre C2. Aquí juega alfil D4 Lewon Aronian, que ya le hubiera permitido, es una ligera imprecisión, que ya le hubiera permitido aquí a Wesley jugar dama por C2, ¿no? Vemos que tras alfil F5, la mejor jugada que tenía aquí Aronian es hacer algo como torre B7 para ver si contra dama por C2, jugar dama por alfil por y mantener el potentísimo peón en E7, ¿no? Muy fuerte ahí ese peón. Bueno, por ejemplo, si jugaras algo como torre por E7, seguiría caballo B3. Jugada intermedia, tocamos la dama. Intentamos desviar la dama de la defensa sobre la torre en E7 y sería una ligera ventaja ahí para el blanco. Bueno, hacia alfil D4, aquí Lewon Aronian, que ya hubiera permitido el dama por C2. Por ejemplo, esta línea con dama por C2, alfil por C2, torre C1 y alfil F5. Torre por C6, por ejemplo, y caballo D5. Quizás esto era lo que le molestaba a Wesley, que no jugó en la partida, no jugó dama por C2, sino que hizo dama D5. Quizás le molestaba que le comían aquí en C6, pero el problema es que contra caballo D5 ahora estamos ofreciendo el cambio de alfiles, estamos tocando el peón en E7 y es difícil para el blanco mantener ese peón en E7, prácticamente ya se va a caer. Por ejemplo, si intentas algo como alfil C5, tras una jugada como alfil F6, se cae el peón en E7. Es verdad que el blanco puede intentar algún truco con caballo E4 y contra alfil por E7, jugar alfil por E7, a ver si aquí el negro come en E7, que sería un error, ya que tras torre por existiría caballo F6 jaque. Ahora en caso de caballo por, perderías la torre en E7. Y contra caballo F6, en caso de rey G7, simplemente comes en D5. Pierdes pieza ya que la torre en E1 está defendida por el caballo en F3. Así que tras alfil por E7, fuerte jugada intermedia que debe hacer aquí el negro es alfil por E4. Ahora ya no hay jaques en F6. Y contra torre por simplemente torre por E7, igualando la partida. Bueno, pues Wesley tras alfil D4 no comió en C2, hizo dama D5. Y ya permite una ventaja por allá Lewon Aronian. Torre B3 y C5. Tocando por ahí alfil en D4. Torre E5, que parece buena jugada. Parece que vamos a ganar ese peón en C5, ¿no? Pero un poco mejor era jugar C4. Y por ejemplo contra dama C6 simplemente retirar el alfil. Y ahora con torre 3 mantenemos ese peón firmemente controlado. Además ya no existirían esos caballos de 5, ¿no? Que metían presión sobre E7 y parece que ese peón lo vamos a mantener, ese peón en E7. Bueno, juega torre 5. Tiene su idea, ¿no? De comer en C5 también. Pero permite el dama de 7 aquí de Wesley, incrementando la presión sobre E7. Ahora el alfil está colgando.
Es verdad que Aronian gana este peón, pero si Wesley hubiera jugado caballo G4 aquí, que era la buena jugada, tocando sobre E5, por ejemplo contra algo como torre 1, existiría la fuerte jugada aquí, torre C8, tocando el alfil en C5, y además vemos que alfil por C2 ya se está viniendo, ¿no? Así que, por ejemplo, si intentas algo como H3, existiría torre por C5 y contra H por G4, alfil por C2. Es verdad que todavía no se gana calidad, pero el negro está mejor por la pareja de alfiles en posición abierta. No se gana calidad porque aquí existe dama C1, clavando ese alfil en C2, en caso de alfil por dama por C5, ¿no? Así que todavía no podrías ganar calidad. Pero aquí tras torre C8 el negro está mejor. Bueno, tras alfil por C5 juega caballo E4 Wesley. Y ahora podemos ver la diferencia. La diagonal de ese alfil está bloqueada y no hay presión contra el peón en C2. Torre D3 de Aronian, buena jugada. Toca la dama en D7, dama B7 y caballo por E4. Alfil por E5, primero de Wesley So, y caballo por E5, dama por E4 y torre D8. Que es una imprecisión por ahí de Aronian, que tenía una buena ventaja y debe haber jugado torre 3 aquí, torre 3, y por ejemplo contra dama por C2 simplemente cambiar, y fuerte jugada caballo D7. Ahora no puedes hacer rey G7, existiría alfil de 4 jaque, y contra F6 simplemente caballo por. Ahora amenazamos con N8 y el blanco ya está muy bien aquí. Amenazamos descubiertas además contra el rey, ¿no? Es una posición ya difícil para las piezas negras. Vamos a ver la diferencia, que hacer torre de 8 directamente hubiera permitido al jugador de negras hacer algo como dama por C2 aquí en esta posición, y tras dama por alfil por. Y por ejemplo, ahora sí que te estamos amenazando comer en D8, así que prácticamente hay que comer en E8. Y si intentas algo similar, por ejemplo con caballo D7, tras rey G7, alfil D4 y F6, pues ahora tras caballo por, simplemente comes en E7. Y es que ahora tienes que jugar caballo D5 ganando de vuelta a tu material, por ejemplo rey aquí, caballo por, rey por, y llegaríamos a un final de alfiles de distinto color, donde es verdad que el blanco tiene peón de más, pero la tendencia a tablas es muy alta en este tipo de finales. Es bastante sencillo para jugadores de este nivel sacar unas tablas en este final de alfiles de distinto color. Vemos que en la otra línea que vimos hace poco, pues se mantenían las torres, ¿no? Y por eso es que el blanco tenía una buena ventaja en esa posición. Wesley no jugó dama por C2, jugó rey G7 aquí tras torre de 8, jugó rey G7, un error grave que ya hubiera permitido a Levon Aronian conseguir una gran ventaja con la jugada G4 en esta posición, tocando el alfil en F5. Ahora dama por C2 no se puede porque comeríamos en F5 ganando piezas, así que hay que hacer algo como alfil E6 y tras F3 manteniendo el peón en G4 defendido, tocando la dama contra dama B7 y tendríamos ya una ligera ventaja aquí con las piezas blancas, debido a que mantenemos, ¿no? Ese peón en E7 queda vivo y se vienen por ahí bastantes posibilidades para el negro, ¿no? Con dama de 4 también se puede hacer dama de 6 quizás. Bueno, aquí hace F3 Levon Aronian y hubiera permitido el dama por C2 de Wesley So, que fue lo que jugó. Por eso es que F3 es un error. Ahora le mete este dama de 4 que da un poco de miedo, pero buena jugada. F6 bloqueando la diagonal. Torre por A8, torre por A8 y caballo C4. Ahora amenazamos caballo D6 y a la siguiente coronamos, ¿no? Ganando la torre. Dama B1 jaque, rey F2,
Dama por A2 jaque y rey G3. Aquí tras rey G3 comete quizás ya el error decisivo y quizás la razón por la que pierde la partida. Wesley So juega dama E2 y debió haber jugado dama B1 en esta posición. Por ejemplo, si juegas algo como dama D8, como se jugó en la partida, amenazando dama F8 mate, dama F8, torre por, peón por, coronando dama y mate, ¿no? Permitiría dama B8 jaque. Ahora obligamos el cambio de damas y se termina la partida con calidad de más para el jugador de negras. Hace dama E2 Wesley y permite el dama D8 de Aronian. Vemos la diferencia. Ahora, al no estar la dama en B1, pues ya no existe el jaque en B8, el cambio de damas y ganando con calidad de más. Aquí estamos amenazando dama F8 mate. Por ejemplo, si juegas cualquier cosa, nada más voy a jugar cualquiera para ilustrar aquí cuál es la amenaza. Por ejemplo, no sé, dama F1 sería dama F8 jaque. Torre por ejemplo, peón por, coronando dama y sería ya mate. Así que tras dama de 8 hay que reaccionar. Wesley da un jaque en E1, pero simplemente alfil F2. Estamos tocando la dama, estamos tocando en A8 y es ya una posición bastante difícil, ¿no? Intenta todavía un truco aquí Wesley con dama C1, pero aquí le mete esta jugada un tanto graciosa con E8 jaque, coronando caballo. Vemos que coronar dama perdería de inmediato, ya que permitiría dama G5 mate, ¿no? Vemos todas las casillas dominadas por las dos piezas. Así que buena jugada, jaque, coronando ahí caballo. Rey H6 y dama por F6. Ahora evitamos esos jaques en G5, tras dama G5 simplemente dama por y no pasa nada, ¿no? Así que Wesley come en E8 y caballo D6. Ahora amenazamos caballo por F5, no puedes comer de G ya que estás clavado. Aquí intenta dama C7 Wesley So, clavando ese caballo en D6 y la verdad es que no le quedaba mucho más, ¿no? Por ejemplo, la mejor jugada que da el módulo aquí es jugar dama G5 jaque, cambiar damas, rey por y caballo por E8. Donde pues el blanco tiene pieza de más, ¿no? Completamente ganado. Dama C7 de Wesley So, clavando ese caballo, pero le mete un cañonazo aquí al alfil B6. No puedes comer en B6 porque existiría caballo por F5, tras rey H5, dama H4 mate. Así que alfil B6 intentando desviar la dama por ahí, ¿no? De la clavada sobre el caballo para habilitar ese caballo por F5. Dama B8 manteniendo la clavada, pero aquí fuerte jugada alfil D4. Ahora amenazamos dama H4 mate y es prácticamente imposible para Wesley So parar este mate en H4, así que tras alfil D4 simplemente se rinde. Al final, en las dos partidas que continuaron en el primer set, Wesley So ganó una y Levon Aronian ganó la otra, por lo que Levon Aronian se lleva este primer set y ya pone a Wesley So en obligación de ganar el segundo set para poder empatar, forzar los desempates, ¿no? Por ahí en partidas blitz e incluso llegar hasta el Armagedón en caso de seguir empatados. Y bueno amigos, hasta aquí el video, espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse, hasta la próxima.